Bueno, lo prometido, el diputado nacional, presidente del bloque del radicalismo, Mario Negri. Nuevamente gracias por estar aquí. Y la primera de las preguntas tiene que ver con el rol del Fondo Monetario y la actuación de Axel Kicillof. Ha tenido declaraciones duras, usted un poco tratando de ubicar qué fue el motivo que lo llevó a Kicillof a la Asamblea del Fondo. El problema es que es muy culposo, creo, el papel del ministro. El gobierno está desesperado buscando financiamiento, todos conocemos. Se cayó el relato, el último mojón que les quedaba, y esa necesidad lo ha hecho llevar. Todo el mundo sabe que tenían que ir al fondo, no pueden terminar de renegociar con el Club de París, necesitan buscar financiamiento internacional. Entonces lo que debe hacer una persona con responsabilidad es asumir la responsabilidad que tiene. Creo que es un acto de un enorme infantilismo el que ha cometido y que muestra la estatura de la irresponsabilidad para conducir la crisis en este momento de la Argentina. Tiene acné ideológico. Qué bueno, interesante figura, ¿no? Me parece que cuando estaba en esa foto, en el fondo, habrá pensado que era mejor estar en una asamblea de la Universidad de la UBA. Y conducir un país es otro nivel de responsabilidad, los intereses se defienden de otra manera, ¿no? Estaba pensando, diputado Negri, respecto de las cuestiones que están pasando en la justicia. Dentro de un ratito Diego va a trabajar sobre ese tema. Usted, José Cano, el diputado Manuel Garrido han trabajado mucho respecto de 2 o 3 temas. Uno de ellos es el caso Ollarvide, la relación con Zanini, con Carlos Liuzzi, es bastante escandaloso todo eso. Yo creo que lo de Ollarvide es la degradación máxima de la justicia. Yo lo vengo observando desde el 2001, recuerdo cuando comenzó. Él ha sido el brazo largo del poder durante mucho tiempo. Y lo que no había ocurrido nunca era la desfachatez de una confesión ficta de la violación de la ley, como hizo ahora en su descargo, ¿no? Y creo que lo de Liuzzi termina de vincular al gobierno y al poder con la justicia, pero además sin ningún enfado. Ollarvide reconoce de haber sido el juez que lo sobreseyó unos meses antes por una denuncia de enriquecimiento ilícito. No hay más nada que buscar. Lo único que hay que hacer es actuar, que es lo que no quiso hacer el gobierno en el Consejo de la Magistratura. La suspensión provisoria, que está permitida, ¿no es cierto?, hasta tanto se sustancie. Pero como si fuese poco, Ollarvide le responde la Argentina frívola, ¿no? Y festeja su cumpleaños con un estudio de abogado en Puerto Madero, a pocas horas, en una cosa absolutamente kafkiana. Creo que si uno busca la imagen de la degradación de la justicia, que lo vea caminar Ollarvide, ahí la va a encontrar rápidamente. Ahora va a haber novedades en las próximas horas, ustedes están citados Nosotros a esa causa. hicimos denuncia penal por prevaricato, por obstruir la acción de la justicia. Él debería haber ido y comparecer rápidamente en el procedimiento, no suspenderlo. Claro, ¿no? Claro. Y además pedimos el jury de enjuiciamiento. Hemos leído que la justicia nos llamará para que ratifiquemos la denuncia, que es lo que vamos a hacer, que es lo que corresponde y ha sido de dominio público. Pero hay un hecho más grave ahora, Alfredo, y es que el gobierno está por nombrar a los secretarios de juzgados, ¿no?, para que sean sustitutos de los jueces, violando el procedimiento que se debe cumplir para ir al Consejo de la Magistratura, para tener las ternas que se las ofrezca. Es decir, que acá se están dando los últimos pasos a medida que se retira el gobierno por la colonización definitiva de la justicia. No para que los cubran por llegar, sino para que los cubran cuando se vayan. Y creo que esa es una situación de extrema delicadeza y que hoy en la Argentina eso está muy degradado, ¿no? Hace muchos años que milita en política, desde la Franja Morada, en Córdoba, en Derecho. Cuando usted mira los próximos 5 o 10 años de la Argentina, ¿cuál es la peor herencia? ¿Cuál es lo más grave que va a dejar el gobierno? Niveles de corrupción, quiebre de la convivencia social, el odio que nos ha retrotraído a otras épocas de la Argentina. ¿Cuál es el elemento que usted dice, esto realmente es grave y nos va a costar mucho a los próximos gobiernos reconstituirlo? Un poquito de todo, ¿no? El menemismo
dejó la imagen del sálvese quien pueda. Culturalmente. Culturalmente, el cambio de la cultura. Y creo que el kirchnerismo va a ser recordado por la confusión de lo público con lo privado, por la pérdida de responsabilidad del Estado a 30 años de democracia, por la degradación de las instituciones, me parece, y por algo muy fuerte, que va a ser la década de mayor pérdida de oportunidades que tuvo la Argentina, tiradas por la ventana, en las mejores condiciones que no sé si se volverán a repetir. Y además, obviamente, creo que con la idea de la confrontación, lo que bien decían hoy ustedes, de amigo-enemigo, la idea de la persecución, de sentirse dueño de la verdad, y además la idea de la construcción de un relato absolutamente hipócrita, que solamente se sostenía en el tiempo en la medida de las mejores cosas que dicen que tenía el populismo, que es sostener el relato cuando hay que distribuir. Claro. El populismo sin plata hace caer el relato inmediatamente, y eso creo que es el final de esta década. Lamentablemente, pérdida en calidad educativa, pérdida en distribución del ingreso, aumento de la pobreza, como lo hemos visto, 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y definitivamente el narcotráfico instalado en la Argentina, ¿no? La última pregunta, o una de las últimas, se lo pregunté recién en su presencia al propio Pino Solá. Al maestro Pino. Sí, respecto de la posible alianza. ¿Hay espacio en este Frente Amplio UNEN de un acercamiento con Macri? Y así como a él lo hice cargo de Elisa Carrión, a usted lo cargo de Oscar Aguad, que parece desde Córdoba uno de los que lo está impulsando, o por lo menos lo que propone el debate, ¿no? Mire, creo que nuestra prioridad ahora es la construcción de la coalición, y hay que hacerla con mucho cuidado, porque el desafío tiene 2 caminos. Uno, poder demostrar de que la Argentina es posible con una alternativa distinta a la de peronismo por peronismo, que hay otro camino. Es un desafío de la alternancia. En segundo lugar, la construcción de las coaliciones deben ser a pasos muy firmes y con mucho cuidado. Hay una idea popular de que si nosotros nos equivocamos en la construcción de la coalición, no estamos en condiciones de gobernar. Claro. Si el peronismo se equivoca es porque se va a multiplicar. Claro. Entonces hay que moverse con mucho cuidado. Y creo que el primer paso es construir la coalición. Y en segundo lugar, yo estoy convencido que cualquier intento de ampliación de la coalición que signifique la ruptura del nacimiento de la misma sería un enorme retroceso. Claro. Entonces, creo que las coaliciones van precedidas de 3 elementos básicos: una idea, un programa y homogeneidad parlamentaria. La idea que nos metió el kirchnerismo de la concentración de poder nos lleva a veces a mucha velocidad a creer que hay que juntarse a cualquier precio. Y yo recuerdo lo que pasó, aunque con errores distintos, lo de la alianza. Después se fue muy duro con la alianza, invocándose que se habían juntado por juntarse. Entonces creo que hay que aprender de la experiencia, que no es cuestión de amontonarnos. Nadie garantiza que amontonarse suma, sino es la idea. Y además, ¿quién es dueño de la voluntad de la gente? El radicalismo vivió una experiencia, recuerde usted la provincia de Buenos Aires. Creo que de buena fe se buscó un acuerdo con De Narváez en la última elección, ¿no? Y la base electoral se fue a otro lado. Esto le podría pasar a cualquiera de las fuerzas que le integran. Entonces, hay que tener un enorme respeto por la idea que uno pretende interpretar, claro, que en definitiva se traduce en un voto. No es cuestión solamente de idealizar el juntarse. No siempre las sumas arrojan el mismo resultado. Por supuesto que van a ir a las PASO, que va a haber elecciones, participación ciudadana, pero usted en forma personal, ¿ya tiene en su corazoncito cuál de los candidatos le gusta más? ¿Cómo? No, el capital más grande de las PASO, nosotros fue una experiencia nuestra, creo que fue lo mejor que hizo el gobierno, no sé si lo había pensado, es la posibilidad de una legitimación mucho más fuerte y de participación ciudadana. De otra representatividad. Sí, yo lo viví en Córdoba inclusive también, en la última elección que fui candidato. Pero creo que si nosotros cuidamos la coalición, va a ser un enorme espacio de participación. Porque, en definitiva, la idea de peronismo por peronismo, si hubiese permanecido lo que se llamaba la década ganada, había un solo peronismo.
Hay una parte que creyó que se había comenzado la década perdida y se preparó para ver si podía superar a los que estaban. Pero en definitiva, los primeros 6, 7 años de la década no solo la compartieron, la defendieron y la disfrutaron en forma conjunta. Diputado Mario Negri, ha sido muy amable. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hablábamos recién con el diputado.